que más de siglo y medio después se proyectan en lo mejor de nuestra experiencia institucional como país. La firmeza y claridad del ideario constitucional de Duarte se expresa nuevamente en la fórmula en que postula la fuente de legitimidad de los poderes del Estado, en su proyecto de ley fundamental, artículo 2 del gobierno. Estos poderes, nos dice Duarte, llámanse constitucionales porque son y habrán de ser constituidos so pena de ilegitimidad con arreglo a la Constitución y no de otra manera. He afirmado en múltiples oportunidades que la historia constitucional dominicana hubiese sido otra si el pensamiento duartiano hubiese primado en la elaboración de nuestra primera Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844. Lamentablemente, las ideas conservadoras impusieron el fatídico artículo 210 que inoculó el virus del autoritarismo al Estado recién nacido. Señoras y señores, la feliz convergencia de la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte con el segundo aniversario de la proclamación de la Constitución de 2010 nos coloca ante dos efemérides trascendentales que nos interpelan con fuerza inusitada. Se trata de dos acontecimientos conectados por lazos que van más allá de las distancias que marca el tiempo. La Constitución de 2010 es la continuación, con las adaptaciones que impone el momento actual, de lo más elevado y perdurable del ideario constitucional duartiano. Un ideario que tiene en su centro la promesa de una república que tenga en la ley la fuente única de toda autoridad legítima, en la separación de poderes el muro de contención de la arbitrariedad y en los derechos y libertades las únicas posibilidades válidas de progreso y desarrollo, aquel que tiene al ser humano como su finalidad y su razón de ser. Siempre he pensado que Duarte fue profundamente cultor de Montesquieu. El barón de la Brede y de Montesquieu sostenía en su obra Me Pensée: un pueblo libre no es aquel que tiene tal o cual forma de gobierno, es aquel que goza de la forma de gobierno establecida por la ley. La Constitución de 2010 confiere, pues, vigencia y garantiza la continuidad a una experiencia constitucional que encuentra en el proyecto de ley fundamental de Juan Pablo Duarte uno de sus puntos de partida esenciales. Ahora bien, en la tradición del constitucionalismo social introducido por nuestra Constitución del 29 de abril de 1963, nuestra Carta Magna proclama en su artículo 7: la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Como nos dice el profesor Kriele, el Estado social y democrático de derecho no solo es condición indispensable para una vida con dignidad humana, es también la base de cualquier lucha democrática por un ordenamiento jurídico y económico que tenga en cuenta los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Es por eso que nos regocijamos de celebrar hoy esta audiencia solemne y les agradecemos de todo corazón que compartan este regocijo. El Tribunal Constitucional como respuesta a una vieja aspiración. Sin lugar a dudas, he señalado en algunas oportunidades, el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos.
El siglo XX de la justicia constitucional y el siglo XXI debe ser el de la consolidación de la justicia constitucional como instrumento de protección de los derechos fundamentales. Entre nosotros, la Constitución de 1844, en su artículo 125, reza: ningún tribunal podrá aplicar una ley inconstitucional, ni los decretos y reglamentos de administración general, sino en tanto que sean conformes a las leyes. De esa manera, se estaban creando las bases del establecimiento del control constitucional por vía de sección o control difuso, mediante el cual, en el curso de un litigio o proceso, ante cualquier juez, una de las partes puede invocar como medio de defensa la cuestión de inconstitucionalidad. Es lógico suponer que esa consagración era la consecuencia de la influencia del llamado Judicial Review o control constitucional surgido en ocasión del famoso caso Marbury versus Madison, ocurrido en Estados Unidos en 1803. En aquella oportunidad, el juez John Marshall, presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, estableció que, cito, resulta demasiado fácil impugnar la afirmación de que la Constitución controla cualquier ley del cuerpo legislativo incompatible con ella, o la de que el cuerpo legislativo puede modificar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre estas alternativas no existe término medio. O es la Constitución una ley superior, suprema, inalterable en forma ordinaria, o bien se halla al mismo nivel que la legislación ordinaria, y como una ley cualquiera puede ser modificada cuando el cuerpo legislativo así lo desee. Si la primera alternativa es válida, seguía razonando el presidente John Marshall, entonces una ley del cuerpo legislativo contraria a la Constitución no será legal. Si es válida la segunda alternativa, entonces las constituciones escritas son absurdas tentativas que el pueblo efectuaría para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitable. Esta decisión se inspiró a su vez en el caso del doctor Burnham, en Inglaterra, 1610, cuando el magistrado Edward Coke resolvió, cito, aquí aparece en nuestros libros que en muchos casos el derecho común controlará a las leyes del Parlamento y a veces las juzgará por ser nulas. Cuando una ley del Parlamento esté en contra del derecho común y la razón o sea repugnante o imposible de cumplirse, el derecho común la controlará y la juzgará como leyes que deben ser anuladas. Termina la cita. En otras palabras, el common law tiene un valor superior a las leyes reales. Es importante destacar que el profesor Michel Froment, de París I, Panthéon-Sorbonne, en su obra La justice constitutionnelle dans le monde, afirma que la República Dominicana fue el primer país que adoptó el sistema norteamericano de control constitucional relativo o por vía difusa, siguiéndola en el continente México en 1847, Argentina en 1860 y Brasil en 1891. El control concentrado que hoy estrenamos con una jurisdicción especializada surgió con el llamado modelo europeo, fruto del trabajo teórico del jurista austríaco Hans Kelsen, que en su obra Teoría Pura del Derecho señala, cito, el orden jurídico no es un sistema de normas jurídicas colocadas todas en el mismo rango, sino un edificio de varios pisos superpuestos, una pirámide o jerarquía formada por un cierto número de pisos o cuerpos de normas jurídicas. Esto es lo que se conoce como el principio de la jerarquía de normas, siendo la Constitución la norma fundamental.
El 1 de octubre de 1920 se creó la Alta Corte Constitucional Austríaca, seguida ese mismo año por la Corte Constitucional de la antigua Checoslovaquia, el Tribunal de Garantías Constitucionales de España en 1931, el Tribunal Constitucional Italiano en 1948, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania en 1949, el turco en 1961 y en la ex Yugoslavia en 1963. Desde entonces hasta hoy, la Jurisdicción Constitucional de la Libertad, como la llamara tempranamente don Mauro Capelletti, ha acompañado los procesos de democratización de una buena parte de las sociedades del mundo occidental en momentos estelares de su evolución. La fuerza irradiadora de las positivas influencias que desde sus inicios tuvieron los tribunales constitucionales de Alemania e Italia en el contexto inmediatamente posterior a la Segunda Guerra, el significativo impulso que esos órganos le dieron a los procesos de transición democrática en España y Portugal a finales de los años 70, el rol protagónico que les fue asignado en los procesos de democratización de las sociedades del este de Europa tras la caída del muro de Berlín y el quiebre del llamado socialismo real, la importancia capital que el Tribunal Constitucional ha tenido en la reconfiguración política de Sudáfrica tras su salida del ominoso régimen del apartheid son ejemplos emblemáticos de la vitalidad y fortaleza que puede imprimir al sistema jurídico y político una institución como la que hoy hace su presentación formal ante la sociedad dominicana. Con la reforma constitucional proclamada el 26 de enero de 2010, la República Dominicana ingresa al concierto de las naciones civilizadas que han optado por la instauración de un tribunal constitucional como guardián e intérprete supremo de la Constitución y del sistema de derechos y libertades en ella reconocidos. La idea no era nueva. En 1924, la Constitución Dominicana, en su artículo 61, numeral quinto, incorporó el sistema de control directo o concentrado. En consecuencia, no era necesario que existiese una litis o conflicto para incoar un recurso de inconstitucionalidad. En efecto, en dicho artículo se establece como atribución de la Suprema Corte de Justicia, cito, decidir en primera y última instancia sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos en interés general, sin que sea necesario que haya controversia judicial cuando se trate de leyes, decretos, resoluciones y reglamentos atentatorios a los derechos individuales consagrados por la presente Constitución. Termina la cita. Este sistema solo estuvo vigente hasta la reforma constitucional de 1927, ya que en el artículo 61, numeral quinto de esa Constitución, en las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, se lee, cito, decidir en último recurso sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos en todos los casos que sean materia de controversia entre las partes. La reforma constitucional del 14 de agosto de 1994 introdujo el control concentrado de constitucionalidad como facultad de la Suprema Corte de Justicia. El artículo 67, numeral 1, otorgaba competencia a la Suprema Corte de Justicia para conocer en única instancia de la constitucionalidad de las leyes a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los presidentes de las cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada. Quedó vigente igualmente el sistema difuso, volviéndose así al sistema de control mixto que paulatinamente se ha convertido en una síntesis del modelo norteamericano y el modelo europeo. Algunos autores, como el propio profesor Fromont, consideran que el modelo mixto
es producto de la creación jurídica constitucional latinoamericana, señalando a Venezuela en 1858 y a Colombia en 1910 como sus pioneros. La idea de una jurisdicción constitucional independiente había permanecido como una aspiración trascendente que emergía en cada propuesta de reforma constitucional en el país. Pero su creación no es obra del azar, ni se produce en el vacío. El hecho de que hoy en el país contemos con un tribunal constitucional tiene una historia. La propuesta de especialización de la jurisdicción constitucional bajo la modalidad de un tribunal orgánicamente independiente de los tradicionales poderes del Estado hace parte de un pequeño núcleo de ideas en torno al que se expresaron los mayores niveles de consenso histórico a lo largo de casi 3 décadas de debate por una reforma constitucional integral en el país. La creación del Tribunal Constitucional hay que verla, pues, como la respuesta de la sociedad y de los agentes políticos e institucionales a una demanda en cuya consecución han hecho causa común los más diversos sectores que interactúan en el complejo entramado de la dinámica social y política de la República Dominicana. Pero fundamentalmente se necesitó un acto de voluntad política para que en una histórica decisión pactada entre los líderes más relevantes de los partidos con representación congresional, me refiero al presidente Leonel Fernández Reina y al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se incluyese el Tribunal Constitucional en la misma Constitución. La razón de ser de ese consenso progresivo estriba en la conciencia asumida por la comunidad nacional sobre el papel trascendente que en la defensa del Estado de Derecho ha jugado la jurisdicción constitucional de la libertad. La relevancia del Tribunal Constitucional desborda los límites de sus naturales atribuciones en materia de derechos y libertades. Si bien éstas constituyen la quintesencia de su razón de ser, la creación constitucional de un sistema de precedentes con base en las decisiones de este órgano, las cuales tienen carácter vinculante para todos los poderes públicos, plantea una transformación tal en nuestra realidad jurídica que modifica sustancialmente el sistema tradicional de fuentes del derecho y la estructura jerárquica del orden normativo nacional. En otras palabras, la comunidad nacional, el liderazgo político, las academias, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto deben hacer conciencia cabal de las implicaciones, exigencias y desafíos que tenemos por delante para que el Tribunal Constitucional pueda cumplir su tarea de apuntalar los derechos fundamentales. Por ello, he planteado en varios escenarios que una democracia constitucional sin Tribunal Constitucional es como una primavera sin flores. El Tribunal Constitucional entre el control del poder y la construcción de ciudadanía. Autores de creciente influencia, como el profesor Dominique Rousseau, en su obra Derecho Contencioso Electoral, consideran que la jurisdicción constitucional especializada se inscribe en la lógica de que la Constitución es una carta de libertades, cuyo respeto debe ser impuesto por los ciudadanos a los gobernantes. Por eso, el ilustre académico ha considerado al Consejo Constitucional francés como institución del espacio público o un espacio ciudadano. A la idea de raigambre netamente liberal, según la cual todo poder debe ejercerse con arreglo a ciertos límites, le acompaña la constatación fáctica de que el poder solo es controlable por el poder. En tal sentido, la efectividad de los principios vertebradores del Estado de Derecho exige la concreción normativa de una lógica de vigilancia y control recíproco entre los distintos poderes del Estado, de manera que cada uno de ellos se vea compelido
a ejercer sus competencias con arreglo a los límites constitucionalmente establecidos, los cuales están orientados a garantizar la realización del sistema de derechos y libertades fundamentales acordados en provecho de los miembros de la comunidad. De esto se deriva una estrecha relación entre dos de los elementos rectores del Estado de Derecho: la separación de poderes y los derechos fundamentales, cuya importancia cardinal para el sistema fue sintetizada en la fórmula del artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, al expresar: toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni la separación de poderes determinada carece de constitución. A la lógica de vigilancia y control recíproco entre los poderes del Estado le es correlativa una lógica inversa, la de la resistencia casi instintiva del poder a someterse a cualquier dispositivo de control. Muchas han sido las técnicas a las que se ha apelado para hacer efectiva esa promesa de disciplinar el ejercicio del poder desde el derecho: la división y separación de los poderes del Estado, el principio de la irretroactividad de las leyes, que obliga a que toda autoridad pública tenga que justificar en derecho sus actuaciones, las cuales deben estar predeterminadas por una norma, el sistema de derechos y libertades, que impone tanto obligaciones de hacer como límites en el ejercicio de sus competencias a los poderes públicos, son algunas de los logros más destacados en este terreno. Los principios enumerados anteriormente no pasarían de ser meras intenciones vacías absolutamente de contenido si no contaran con instrumentos eficaces para garantizar su efectividad. Al problema de la eficacia del derecho en la materia que abordamos también se le han buscado respuestas diversas, pues, como ha dicho con acierto el jurista italiano Luigi Ferrajoli, los derechos valen lo que valen sus garantías. Hoy se puede afirmar que el instrumento más acabado para hacer realidad la idea matriz del constitucionalismo de limitar el ejercicio del poder y de garantizar los derechos y libertades de las personas es el Tribunal Constitucional, como expresión suprema de un sistema de administración de justicia constitucional en que nuestra peculiar experiencia como país convierte a cada juez en juez de la constitucionalidad de los actos y actuaciones del poder público. En la República Dominicana, todo juez es juez de la constitucionalidad. Esta concepción explica que el artículo 6 de nuestra ley fundamental exprese lo siguiente, cito: supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a esta Constitución. Como se puede apreciar, el principio de supremacía de la Constitución y la proclamación de la nulidad de todos los actos que le sean contrarios responde a la cuestión de los límites al ejercicio del poder. Pero consciente de las dificultades para convertir en realidad el postulado del artículo 6, el artículo 184 de nuestra Constitución nos coloca ante la perspectiva de su efectividad y garantía cuando dispone que, cito, habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.
gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. Señoras y señores, las cuestiones esenciales que les han sido encomendadas por nuestra ley suprema al Tribunal Constitucional, que queda formalmente instalado con esta audiencia solemne, son garantizar que la Constitución mantenga su sitial en la cúspide de la pirámide normativa, que los derechos sean respetados y que cada uno de los órganos del Estado ejerza sus funciones con arreglo a los límites que la Constitución establece. El control abstracto y directo de normas generales y abstractas, la resolución de los conflictos de competencia entre órganos del Estado, el control preventivo de la constitucionalidad de los tratados internacionales, la revisión de decisiones firmes dadas por los tribunales de administración de justicia, configuran en sentido general el abanico de competencias a través de las cuales se estructura la misión limitadora del poder por parte del Tribunal Constitucional. Llegados a este punto, conviene destacar la importancia de que el Tribunal Constitucional haya sido orgánicamente configurado como una instancia extrapoderes, pues así se erige en juez de las actuaciones de cualquiera de los poderes del Estado dominicano. La misión de garantizar la supremacía de la Constitución y los límites al ejercicio del poder, sin embargo, no constituyen finalidades en sí mismas. Se trata de instrumentos para la realización de una meta mayor, la preservación del sistema de derechos y libertades. El poder hay que limitarlo y la Constitución debe prevalecer, porque de lo contrario los derechos peligran. Nos encontramos entonces ante una concepción constitucional de matices antropológicos, es decir, basada en una concepción de la persona y del ciudadano como el centro de su atención. La realización por parte del Tribunal Constitucional de los ideales y del sistema de principios contenidos en la Constitución debe apuntar entonces a garantizar en primer plano la noción de dignidad humana que, de conformidad con los artículos 5 y 38, constituye el fundamento tanto de la Constitución como del Estado mismo. El Tribunal Constitucional debe ser entendido entonces tanto por sus integrantes como por esa comunidad abierta de intérpretes constitucionales que es la sociedad en su conjunto, como el foro de la libertad y de la ciudadanía. La solidez de la jurisdicción constitucional será directamente proporcional a la capacidad para ciudadanizar los procedimientos a través de los cuales la misma se organiza, y su jurisprudencia solo desplegará fuerza inspiradora en la medida en que responda razonablemente a la exigencia de privilegiar la razón jurídica frente a la arbitrariedad y los derechos frente al poder, cuando éste se aleje de los presupuestos normativos a los que debe su autoridad. Esta preocupación plantea cuestiones de primer orden al Tribunal Constitucional. La primera y más importante tiene que ver con la necesidad de que su práctica misma, su quehacer cotidiano, se convierta en el principal estímulo para el acceso ciudadano al sistema de justicia constitucional. El pronto despacho de los asuntos que le sean sometidos, de conformidad con los expuestos plazos que manda nuestra ley orgánica, la adecuada fundamentación de las decisiones, la personal motivación del voto aprobatorio o disidente, la transparencia en el manejo de los casos y su relación con los usuarios servirán para hacer prevalecer la idea de la justicia constitucional como servicio ciudadano. La justicia constitucional, un giro paradigmático en el derecho moderno. El derecho constitucional es un derecho joven en la noche del tiempo. Si pensamos que su origen es doctrinal y académico,
habiéndose dictado la primera cátedra de Derecho Constitucional en la ciudad italiana de Ferrara en 1797, es decir, a finales del siglo XVIII. Nadie pone en duda hoy en día la invasión progresiva de los principios y valores constitucionales en las más diversas disciplinas jurídicas. Este fenómeno ha sido denominado la